We both want to wish the Lionesses the best of luck for tonight. You've done amazingly well in the competition and we're rooting for you all the way. Good luck, I hope you win. Bye! Bueno, pues ahí hemos visto al príncipe William junto a Charlotte, que han ido a esa final de la Eurocopa femenina. Ha ganado Inglaterra, enhorabuena, hemos perdido en este caso los españoles, pero tienen motivos para preocuparse tanto el príncipe William como Kate Middleton, y es que están siendo pasto de la crítica en diferentes medios en Reino Unido y también en redes sociales. ¿Por qué? Bueno, pues porque se han pegado unas vacaciones de lujo a Grecia. De hecho, William ha ido con Charlotte haciendo una pausa en esas vacaciones, y es que aunque Kate Middleton se haya convertido en la Royal británica mejor valorada, aunque evidentemente su popularidad llegó a flojear durante los meses que estuvo lejos del foco mediático por el tema del cáncer, ella sigue siendo muy querida por sus conciudadanos. Tuvo un gran recibimiento en Wimbledon y a su llegada a las citas deportivas siempre ha sido aplaudida y ovacionada. Bueno, no siempre llueve a gusto de todos, y es que en los últimos días los príncipes de Gales pues han sido duramente criticados por sus vacaciones en Grecia. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues medios locales, en este caso de griegos, han reportado que el heredero al trono británico y su esposa se han desplazado hasta la exclusiva isla griega de Cefalonia para descansar de sus compromisos institucionales. No lo hicieron solos, lo hicieron junto a sus 3 hijos, George, Charlotte y Louis, y también se llevaron a los suegros de William, los padres de Kate Middleton, Carol y Michael. Bien, hasta ahí ningún problema, unas vacaciones en familia, pero sí han trascendido muchos detalles que han molestado a buena parte de los británicos. Pues según medios griegos, ellos han sido vistos en vehículos de alta gama y rodeados de un gran equipo de seguridad. Ahora mismo son tiempos en los que gran parte de la opinión pública pide que haya un tono más austero por parte de la realeza. Algo que, bueno, pues parece que William no se quiere dar cuenta. Precisamente este tono austero era un poco las críticas que ha tenido en los tabloides su hermano, el príncipe Harry, precisamente con todo este tema de la seguridad. Hay más, porque los medios griegos han ido mucho más allá, han puesto el foco en la procedencia del dinero con el que han viajado. Por el momento se desconoce si fue una invitación o si corre a cargo de ellos. Y es que, claro, William está cosechando una fama precisamente en Reino Unido de vago. Desde que Kate Middleton y Carlos III se pusiesen enfermos, siempre se ha reivindicado a otros miembros de la Casa Real, incluso Camila, como que han acaparado más actos de agenda, actos oficiales, mientras que William, con la excusa de tengo que cuidar a mi esposa, se había quedado en casa. El caso es que durante este mismo año, ya sabemos que los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, han disfrutado de hasta 4 viajes personales, 4 vacaciones, y todavía apenas acabamos de cumplir la mitad de año. En enero, la familia viajó a los Alpes para disfrutar de las vacaciones de invierno de los pequeños. En febrero pusieron rumbo a Mustique, que es una isla ubicada en el norte de Venezuela. Allí se alojaron en una residencia cuyo coste asciende a 40.000 euros semanales y además contaban con piscina privada. Ellos no fueron al célebre domingo de Pascua en Windsor porque se desplazaron a su residencia en Norfolk, Anmer Hall, que era el lugar donde, de hecho, si no me equivoco, fue allí donde Kate Middleton estaba recluida, escondida en algún tiempo de su enfermedad. El caso es que este estilo de vida pues ha sido bastante criticado, especialmente por el tema de William, y luego porque existen suspicacias sobre el grado de enfermedad de Kate Middleton. A pesar de que la princesa ya ha dicho que se encuentra recuperándose de este cáncer, pues claro, muchos se preguntan si esto está siendo utilizado como excusa
para no acudir, en este caso, a eventos oficiales, eventos de agenda, y luego pues tener demasiadas vacaciones. Mientras llegan las críticas, pues William ha acudido con Charlotte, en este caso, a esa final de la Eurocopa femenina. Os hemos dejado un vídeo antes donde parece que no ha habido mucha sintonía con Sofía y Leonor. Y es que parece que William no ha sido, siendo el más adulto, el encuentro de los príncipes herederos, pues se ha saldado con el más adulto, no comportándose como el anfitrión que tendría que haber sido. De hecho, se ha podido ver mejor en este caso tanto a Leonor, la princesa, como a su hermana, la infanta Sofía, más diplomáticas, sin tanto gesto perturbador por parte de William durante y después del partido. Y desde luego se las ha visto representando a España de la mejor manera, cosa que en este caso no hemos visto a William. También el hecho de haber llevado a su hija mediana al partido, a la final, pues ha llamado bastante la atención. En principio se supone que era un guiño, como es el equipo de fútbol femenino, pues me llevo a la niña. El asunto es que la niña, en este caso, pues ha estado un poco rara. Ha estado poniendo caras de no me estoy enterando de lo que está pasando, y sobre todo no se le han visto gestos de complicidad con su padre, y poco más. O sea, en el saludo con Sofía y con Leonor ha tenido que ser él quien le dijera a la niña saluda a estas dos. La verdad es que eso ha llamado bastante la atención. Hay que recordar que las imágenes, él es muy gestual y eso no se puede negar. Tiene diferentes, gestos. Ahora si queréis vemos algunas imágenes que no terminan de ser del agrado de todos. Aquí, por ejemplo, en estas imágenes que le vemos más jovencito, pues parece que no tenía ese afán de gestualizar absolutamente todo. Y ya digo, ha llamado bastante la atención porque, desde luego él es más fanático del fútbol que lo que son en este caso Sofía y Leonor. Pero ha llamado, como digo, ha sido significativo las caras que ha puesto y todo lo demás, porque ya lo habíamos visto antes así y parece, pues que pierde los estribos en el partido de fútbol. Hay que decir que en el palco VIP donde estaban se habían concentrado como 300 personas. Palco VIP que tenía de todo, tenía buffet libre, tenía bebidas, tenía hasta consolas de videojuegos, un espacio para niños y ya digo, yo creo que es mejor que veamos sus caras porque en redes sociales lo están criticando bastante. De hecho están diciendo que madre mía. Bueno, pues por aquí tenemos a Charlotte con toda la impresión de que no se estaba enterando de nada de lo que estaba viendo. Aquí al príncipe William. Hemos visto a Leonor, por ejemplo, más mesurada, más discreta. Pero William estaba ahí todo el rato y la niña prácticamente, como quien dice, sola. Aquí es el único gesto, la única foto que hemos visto así siendo cómplices. La niña yo creo que no tenía mucha idea de dónde estaba. Está ya la foto oficial, donde le vemos ahí posando. Aquí, pues yo creo que las caras hablan. Mientras uno está disfrutando del partido, la niña parece que poco menos que está imitando a su padre. Igual, ¿no? Yo creo que le ha dicho, haz lo mismo que yo. Y luego esta que ha sido bastante... Estos gestos, pues la verdad han llamado bastante la atención. Bueno, yo creo que el tema... esto no va a opacar las críticas furibundas que hay ahora mismo en Reino Unido con estas informaciones que han salido en estos medios griegos. Aunque los tabloides están intentando suavizar la situación, lo cierto es que es una crítica bastante fuerte. Yo espero que realmente... es que no es la primera vez que lo decimos, que este chico tiene fama un poco de vago y de no cumplir, que él ya sabe que va a heredar la corona de Inglaterra y a partir de ahí, en fin. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC.
Uniros al canal de WhatsApp para no perderos nada. Gracias por estar ahí.